Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio www.radiovictoriagt.com. Gracias Virgilio Álvarez desde el espacio del semanario La Gaceta por estar con nosotros para poder conversar sobre lo que va ocurriendo, lo que acontece en países nuestros, en el caso específicamente Guatemala. Hoy es viernes 19 de julio, son 6:09. Hoy es a nivel internacional establecido como día para la conmemoración de lo que se llama la Iberoamérica. Todos los que compartimos estas raíces idiomáticas, tanto más allá del Atlántico como a este lado del continente en Abya, pues está establecido para hoy 19 de julio. Virgilio, gracias por estar nuevamente con nosotros. En Guatemala estamos ya a 6 meses de haber inaugurado, de haber estrenado un nuevo gobierno con bastantes ilusiones, con bastantes esperanzas por parte de la población y de eso queremos hablar porque claro, en la medida en que vaya pasando el tiempo tenemos que ir reflexionando no solamente lo que pudo hacer o lo que hizo el gobierno, sino también lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para que el país vaya cambiando poco a poco. Virgilio, buenos días, saluda a la audiencia y comencemos entonces. ¿Qué es lo que tú recuerdas hace 6 meses, hace un año atrás, cuando estaba la euforia del cambio de gobierno, especialmente por la propuesta de la segunda primavera? Adelante, por favor, Virgilio. Eh, Gracias, pues, muy amables por la invitación y me alegra mucho pues, poder estar con ustedes, poder conversar. Y este es un asunto interesante. A ver, yo creo que hay que ser bastante objetivos para no caer en la frustración inmediata. El candidato Bernardo Arevalo y su partido no prometieron gran cosa. Nunca dijeron, por ejemplo, que iban a hacer el gobierno de y para los pobres, como sí lo dijo Alfonso Portillo y sí lo dijo Álvaro Colón. Es más, ambos expresidentes son todavía muy bien evaluados por la población después de Álvaro Arzú. Son los tres presidentes mejor evaluados de los 9 electos que han habido en nuestra historia. Eh, es decir, algo dejaron. En segundo lugar, hay que decir también que Bernardo Arevalo nunca nos prometió transformaciones de fondo, combatir, por ejemplo, ampliar la cobertura eh, del empleo formal, ampliar la cobertura del IX, modificar cómo la gran cantidad de trabajadores informales puedan tener acceso a salud sistemáticamente. Nada de eso se habló. En alguna medida, tampoco, por ejemplo, se prometió una reforma educativa que permita que los niños lleguen todos a la escuela. Cada vez tenemos más niños fuera del sistema escolar y mucho menos se habló de una reforma educativa que permita un proyecto pedagógico político que haga que los niños no solamente mejoren sus aprendizajes, sino que sean mucho más ciudadanos, mucho más capacitados para la vida ciudadana. Esto no se nos dijo, así que no se lo podemos pedir. Sí nos dijo, por ejemplo, que se iba a mejorar el sistema de salud, especialmente la atención primaria. Esto que era una de las metas de la que fue ministro de Imi Morales, eh, de la doctora Mac, que lamentablemente falleció, pero que estaba en la propuesta de Semilla de ir sobre todo a la atención primaria en salud. Y también se nos habló de que se iban a mejorar caminos y carreteras. Bueno, en el primer caso, pues el Ministerio de Salud se ha encontrado con un problema hospitalario complejo, complicado, eh, falta de medicinas, etcétera. Y en el caso de caminos, pues se le ha venido todas las lluvias y toda la cosa encima, ¿no? Entonces, esto, digamos que sí es lo que no ha sabido cumplir o no ha podido cumplir. En salud, porque hasta ahora se puso a un salubrista y en el tema de caminos,
y carreteras, pues bueno, en el MISIBI se puso a alguien que venía del sector empresarial. Fue una de las ministras que Arevalo dio al sector empresarial, me imagino, que para la negociación, para que por lo menos no le hicieran el feo. ¿Mm? Pero rápidamente se la sacó de encima. Eh, en un proceso muy complicado que nunca se llegó a entender de si realmente ella estaba pagando a los corruptos por corruptos o si estaba pagando porque habían obligaciones contractuales. Se va esta ministra y entra de ministro el que él había pensado que debía ser su ministro, Félix Alvarado, y está intentando reorientar las cosas. En el otro lado, en el lado de salud, pues ha habido cambios de ministros hasta llegar a esto. Y luego, otro de los temas que más o menos estaba en la propuesta de Semilla era la cuestión ambiental. Este ministerio también se le dio al sector empresarial y de una manera bastante escatológica se saca a la ministra porque le había dado uno de los carros públicos a la hija, a la protección de la hija, y esto pues pareció corrupción y el presidente la sacó sin preguntar. Y entró como ministra una diputada de Semilla que era la que estaba programada para ser la ministra de Medio Ambiente. Es decir, el presidente tuvo que desencajar a algunos que no eran suyos, que ya sacó, para empezar su programa de gobierno. Aquí entonces una cosa, hubo un coqueteo con el sector empresarial que pareciera que se ha roto, porque ni en, ni en medio ambiente ni en el MISIBI se pusieron a otros ministros que vinieran del sector empresarial. Veremos cómo lo trata. Pero la principal promesa de Bernardo Arevalo no eran esas. En el segundo turno, que es cuando lo empezamos a oír, porque en el primer turno ni sabía, la mayoría de los ciudadanos no sabía quién era. En el segundo turno y luego de electo, el presidente habló de dos cosas concretas: el combate férreo a la corrupción y sacar del Ministerio Público a aquellos que están a favor, protegen y cobijan la corrupción. En esos dos aspectos, su lucha ha estado marcada por blancos y negros, desde el beso y abrazo de su ministro de Gobernación, que es uno de sus allegados, que es uno de sus próximos, de los que le hablan al oído, hasta acciones legales para sacar a la señora eh, Consuelo Porras. Eso no ha dado resultado. Y cada día que pasa es algo que está encima. Hablemos de eso un poco más, porque la población no le pidió a Arevalo más que eso. Innegablemente no llegamos a esa nueva primavera como una nueva primavera. Realmente eso fue un decir, ese fue un hecho, pero a mí me parece que en la mayoría de la población lo único que se esperaba era que Consuelo Porras saliera del cargo o salga del cargo. Y eso Arevalo no lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido porque ha decidido seguir la ruta legal, entre comillas. Es decir, presentar un escrito, presentar una denuncia y esperar a que le respondan. Esto lo único que ha demostrado es que Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, son aliados directos de la corrupción y de doña Consuelo Porras. En consecuencia, esto que es la única promesa real de fondo que el presidente nos hizo, se está quedando sin cumplir. Y él podrá arreglar carreteras, arreglar caminos, podrá pelear con medio mundo, podrá hacer maravillas, perdón, que si no saca a Consuelo, será un gobierno fracasado. Por el otro lado, combatir la corrupción. No se puede combatir la corrupción si no se tiene el apoyo de un aparato legal, si las denuncias no avanzan. La Comisión contra la Corrupción estableció una especie de pizarrón donde se pueden ver cuántas denuncias ha presentado el gobierno
y cómo las ha enfrentado el Ministerio Público. Bueno, pues de las más de 100 que han presentado las distintas instancias de gobierno, ninguna ha procedido. Ninguna. Entonces, ¿cómo se va a convertir la corrupción? Se podrá tener profesionales probos, honestos en la estructura gubernamental, pero hasta ahí. Entonces, tendremos, además, que el pasado, siempre vamos a decir, aquel era corrupto. Sí, pero no está demostrado, ¿no? Tenemos a Alan Rodríguez que viaja en helicóptero, que tiene grandes cosas, y uno se pregunta de dónde esa riqueza. No hay nadie investigándolo, ¿no? Y es un personaje público que tendría que la Contraloría, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, tendrían que estar atentos a sus bienes, ¿no? Los bancos, ¿de dónde sale tanto dinero? ¿No? ¿Cómo ese señor, que apenas tenía dos que tres empresitas y que era asesor del Congreso hace 6 años, 2 años después, ya cuando es diputado, es un gran empresario y tiene mucho dinero? ¿De dónde salió? ¿Cómo los bancos dejaron pasar eso? Aquí, ese es parte del problema. El sistema financiero guatemalteco es cómplice de la corrupción. Si usted hace un envío desde fuera de Guatemala para Guatemala o de Guatemala para afuera de más de 10,000 quetzales, le preguntan hasta de qué se va a morir. ¿Cómo alguien puede tener dinero para comprar un helicóptero, para comprar carros de lujo, para comprar casas, para que la mujer del primo de la hermana compre una casa y ese primo de la hermana de dónde sacó dinero? Que es el caso de la familia de, de Martínez, la pareja sentimental del expresidente. ¿Cómo? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cómo una señora que no tenía nada en Suchitepeque resulta comprando en Zacatepeque es una casa de más de 1 millón de quetzales? Ah, nadie le preguntó. Nadie. ¿Y los bancos dónde están? Entonces, esta parte financiera tampoco nos prometió Bernardo Arevalo que la iba a enfrentar, pero es parte de la corrupción y la tiene que enfrentar. Entonces, para cerrar, evaluar los 6 meses de gobierno de este gobierno, tenemos que decir honestamente que ha cumplido. ¿Por qué? Porque no prometió nada, no prometió mucho. Y lo que está haciendo es se está esforzando, están tratando que funcionen. Entonces, está igual que los demás gobiernos. Ojo, no nos prometió reformas ni transformaciones, ni siquiera una primavera. Prometió que ya no nos llueva sobre mojado, tal vez. Y eso es lo que hay que cobrarle, el combate a la corrupción. Aquí hay un dato importante. La población, y especialmente los pueblos originarios, salieron a apoyar que debería tomar posesión y que Consuelo tenía que salir del poder, del cargo. Consuelo no va a escuchar eso. Y los únicos que la pueden sacar, esto lo vengo yo repitiendo desde hace 6 meses, los únicos que podemos sacarla somos nosotros. ¿Cómo? Con una consulta popular. La Constitución es muy clara en que dice que el presidente puede convocar a una consulta popular para preguntar sobre temas políticos de alta trascendencia. Y aquí hay una alta trascendencia. La ley del Ministerio Público se tiene que cambiar. Pero el presidente y sus asesores han decidido seguir la ruta legalista que durante 6 meses no ha dado resultado. Leído y visto así, en estos 6 meses es un fracaso. Muy bien. Leído de acciones gubernamentales, le ha ido bien. Gracias, Virgilio. Estamos conversando con Virgilio Álvarez cuando son las 6:23 en el espacio www.radiovistdgt.com. También agradecemos a la Radio Dignidad de Honduras que está transmitiendo también en directo, a Minca Comunicaciones Argentina, también a Rondas Campesinas del Perú, a Villa La Soberana Codeca Guatemala y otros canales que ayer también hablábamos de esta temática de la comunicación en conjunto. Em, habían 10 semillas, si es así era su programa, 10 semillas para el gobierno de Arévalo. Mucha gente no lo leyó, pero allí están y justamente allí estaba el tema ambiental, ¿sí? Y tenemos que recordar que el presidente Arévalo dijo que la petrolera Perenco
se le va a renovar el contrato en el 2025, muy a pesar que destruyó el núcleo central de una de las áreas reservadas del país. La gente estaba diciendo que no queremos más de ello. Tenemos en este momento, no vamos a decir en el limbo, pero sí en la indeterminación, pero sí entró en vigencia esto de la mina a cielo abierto, la única mina a cielo abierto en Centroamérica, en el caso de Cerro Blanco, ¿sí? Ni siquiera lo habían hecho los anteriores gobiernos, ¿no? Habló del tema, estamos hablando entonces del tema de la semilla, digamos, de la defensa del medio ambiente que mencionabas. Estaba el tema de la defensa de los defensores, ¿sí? Él decía, no se va a vulnerar más derechos o a defensores de derechos en mi gobierno. Recuerdo todavía que lo reiteró y ayer anunció la ex fiscal de la Fiscalía contra la Corrupción que se va del país. Ni uno solo de los que han sido expulsados o han sido obligados a huir del país, me refiero a los ex administradores de la justicia, han vuelto y entonces tampoco se cumplió eso. Se habló del tema del hambre, de la alimentación, del cómo resolver el tema, pero estamos cuando empezó, y claro, y eso sí lo digo con conocimiento de causa porque soy campesino y consigo comida para alimentar a mis hijas, para cocinar. La libra de tomate en octubre pasado estaba alrededor de 3 quetzales, ¿sí? Ahora estamos comprando a 12 quetzales y eso puedo mencionar también el caso de la papa, etcétera. Un aguacate en aquella época eran 3, creo yo, por 10, ahora 15 quetzales. Claro, gracias a la economía que funciona a control remoto inyectado con circulantes activos que vienen de la migración y me imagino también del narcotráfico, la economía funciona, entonces al parecer eso está en alguna medida manteniéndose, todavía no hay convulsión social. Situaciones que han ocurrido ahí, estimado Virgilio, y creo Eh, que... Adelante. sí, mira, yo creo que este presidente no nos prometió que iba a modificar el modelo. Es decir, no prometió que iba a enfrentar el alto costo de la vida, ¿no? Es decir, no es parte de sus promesas. Es decir, tenemos que exigirle que funcione. Es decir, lo que estamos viendo es que este es un gobierno, igual que los demás, ajustado y encerrado a las líneas que el sector empresarial le impuso. Por eso, lo único que él esperaba y espera hacer es ser un presidente legal y legítimo. Punto. Y luchar contra corriente en algunas de las cosas que se le puedan aparecer. Por ejemplo, ayer salió al exilio eh, la Tiene la Virginia La parra. Parra, sí, y el presidente lo que hace es sacar un tuit diciendo que eso no puede ser, no puede ser. Claro, no puede ser, no puede suceder, pero el presidente, el ejecutivo, no puede hacer nada mientras esté este sector en el Ministerio Público. Y mientras no hagan nada en contra del Ministerio Público, todos los que están en el exilio por haber hecho justicia seguirán en el exilio. Es decir, esto está, yo converso con varios de los exilados y me dicen, pues que presidente, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Les digo, pues que no puede hacer nada. Eso es cosa del Ministerio Público. Se tienen que levantar esas denuncias, se tienen que retirar esas denuncias, se tienen que revisar esos procesos. Y el presidente, mientras tenga a Consuelo Porras adentro y a todo ese aparato, no va a poder hacer nada. Pero te digo más, ahora viene y en la elección de la Corte Suprema de Justicia estamos viendo que la comisión de postulación no se mueve. Y no se mueve porque faltan dos. No es cierto. Se puede mover aunque le falten cuatro, porque la ley dice que pueden funcionar con 2/3. Ahí a lo que tenemos es una presión y un chantaje, de nuevo, de la corrupción. Entonces, el asunto aquí es que si no tenemos movilización social, que si no tenemos una acción concertada de los sectores populares para exigir estas modificaciones, esta salida, esta convocatoria a la consulta popular, no vamos a tener nada. ¿Por qué? El gobernante llegó muy claro, muy puesto en los marcos que le interesan. Tú decías, por ejemplo, el caso de la mina. ¿Qué? Se lo dieron. Y el caso de Perenco, bueno, pues espera, eso va a pasar por el Congreso. Pues en el Congreso están una inmensa mayoría que cada vez va a ser más grande
de opositores, que no son opositores ideológicos, porque, insistamos, el gobierno de Bernardo Arévalo es un gobierno de centro derecha, democrática, punto, punto. No, es decir, eso de que la izquierda, bueno, desde la izquierda siempre estamos queriendo ver que algo puede pasar, que algo puede hacer, y peleamos con el que llega al poder. No, mientras no se construya una propuesta desde abajo, amplia, unitaria, de diálogos, y no necesariamente porque todos estén de acuerdo, sino ampliamente articulada, cada sector con sus propuestas claras y definidas, pero unidas, no vamos a poder establecer un gobierno como el que necesitamos, no como el que queremos, como el que necesitamos. Y el gobierno de Bernardo Arévalo no es eso. El gobierno de Bernardo Arévalo es simplemente una transición en que teníamos el intento de la imposición de un dictador legal a las nuevas formas y ahora tenemos un gobernante que tiene que enfrentar al resto de la dictadura. Hasta ahí. O por supuesto que sí, con los mismos resultados o con peores resultados, porque lo que está ocurriendo son en el ámbito de los resultados, vemos que no sé si hubiera sido mejor o peor esa dictadura del cual se alegó que estaba por venir. Yo creo que no lo sé. Yo creo que la situación hubiera estado quizás más controlado porque después de todo a un gobernante se le pone allí para que gobierne, para que tome decisiones. Podemos escuchar el caso, por ejemplo, de Correa. Correa fue sin Congreso, tomó decisiones y más allá de por de qué corriente haya sido él, tomó decisiones. El caso Bukele, más allá de qué tendencia ideológica sea, tomó decisiones y allí va porque, claro, la gente le pone allí para que gobierne, tome decisiones ejerciendo la soberanía popular. Vayamos a la última cuestión, son 6:30, estimado Virgilio. ¿Qué tareas urgentes falta por hacer en el marco de esa digamos, posibilidad, ¿no? que legal que estabas planteando, que pueda hacer el gobierno actual o que debería hacer? Bien, yo considero que el gobierno va a ir desde una línea legalista, formalista, hasta terminar el periodo. Va a terminar el periodo desgastado, acabado, eh, si no es que con el triunfo apabullante de Donald Trump, eh, la, el pacto de corruptos, como le llamamos, la dictadura, simplemente en un día convoque al Congreso, le levantan el, el derecho de antejuicio y lo captura. Es decir, eso está muy a las puertas. Entonces, eso puede pasar. En consecuencia, si Bernardo Arévalo no convoca, que es la única salida que tiene, insisto, desde mi perspectiva, yo no soy abogado, pero sociológica y políticamente creo que esta es la única salida revisando y revisando la Constitución, si él no convoca una consulta popular, no se pone en hombros de la sociedad para sacar a Consuelo Porras, la que lo va a sacar es ella. Y, a mí me parece que cada vez más el sector empresarial y la Embajada de Estados Unidos, que son los que en buena medida apoyaron para que llegara, no están muy de acuerdo con la consulta popular, porque ponerse en brazos de un pueblo movilizado implica lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Brasil o lo que está pasando en México, es decir, un gobierno altamente legitimado. Cuando tú hablabas de Correa, por ejemplo, ese ejemplo es muy claro. Correa gana las elecciones y no pone candidatos al Congreso, pero promete convocar a una constituyente. Y, y la constituyente la gana casi por completo, casi con mayoría absoluta. Entonces, la constitución se construyó desde el grupo de Correa. Y ahí se pudieron hacer muchos cambios. Bernardo Arévalo no está por una constituyente, cuando es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué se espera? Yo creo que se espera más de lo mismo, algunas luchas, algunos pleitos, algunas dificultades, un ministro más, un ministro menos. Y bueno, si lo comparamos con Jimmy Morales, pues vamos a decir que fue mejor en algunas cosas. Si lo comparamos eh, con Yamatei, pues diremos que hizo más, ¿no? Yamatei tuvo la pandemia,
como excusa y como pretexto y como mecanismo para robar, pero ahí está. Entonces, al comparar, pero en el hoy, el gobierno de Semilla es un gobierno de más de lo mismo. Más de lo mismo, esta es la conclusión que nos deja Virgilio Álvarez a 6 meses del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, con mucha ilusión, con mucha esperanza. La gente estuvo en las calles exigiendo justamente lo que decía este Virgilio, la destitución de la fiscal. Al parecer que ese grupo, digamos, enquistado en el Ministerio Público es el que gobierna y lo que tristemente dice Virgilio, ojalá que no sea un presagio, es que al parecer el siguiente que escribirá su tweet y diciendo me voy del país por la seguridad de mi vida y de mi familia, al parecer va a ser el presidente actualmente Bernardo Arévalo. Exactamente. Y no toma decisiones, porque ojo, amigas y amigos, en el caso de Perú, Castillo está en la situación en la que está porque no se atrevió a tomar decisiones. Creyó que equilibrando, haciendo de saltimbanqui, podría manejar el asunto, pero este asunto no se maneja de esa manera, al parecer. Virgilio, muchísimas gracias por tu tiempo. Soy 33, 34 minutos. Próximamente, amigos y amigos, les prometemos que vamos a tener también a Virgilio nuevamente para que nos siga compartiendo con sus reflexiones profundas, pensadas, y entonces nosotros estaremos volviendo a la pantalla. Hasta entonces, muchas gracias, amigas y amigos. Chao, chao. Chao. Muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias, Y Virgilio. espero no llenarte de pesimismo. No, 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 para nada. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo y pásala bien. Cuídate Chao, chao. mucho.